Lectura de la epístola de San Pablo apóstol a los Efesios. Hermanos, os suplico yo, preso en el Señor, que caminéis de un modo digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos mutuamente con caridad, conservando solícitos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sed todos un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. No hay más que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todo y en todos nosotros, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y le preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándole: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Díjole Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está contenida toda la ley y los profetas. Y reuniendo a los fariseos, les preguntó Jesús diciendo: ¿qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Dijéronle: de David. Díjoles: ¿cómo pues David le llama en espíritu Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo responderle palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reverendísimo Padre celebrante, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, llegando hoy al 17º domingo después de Pentecostés, pues la Iglesia nos pone este Evangelio que de cierto modo ya retoma un tema ya visto en algunos domingos o en un domingo pasado. Es que en un domingo ya pasado, esa primera parte en que Jesús dice, ¿no? Habla de los mandamientos más importantes, ¿no? El primer mandamiento y el segundo ya fueron leídas, pero en esa ocasión Jesús narra la parábola del buen samaritano que nosotros conocemos. En el Evangelio de hoy no tenemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Después de haber dado ese discurso sobre los mandamientos más importantes de la ley, Jesús va a cuestionar a los fariseos sobre la naturaleza, ¿no? del Cristo, del Mesías que tenía que venir, o que ya estaba ahí en su presencia, en él. Pues bien, es interesante que el Evangelio empieza diciendo que los fariseos se acercaron de Jesús y uno de ellos, doctor de la ley, tentando al Señor, le pregunta, tentando al Señor. ¿Por qué tentar al Señor? Porque aquí los fariseos van a hacer al Señor una pregunta capciosa, una pregunta que causaba polémica en aquel tiempo, ¿no? Es como quiero poner la persona en dificultad, entonces aquí en público, reunido con muchas personas, le hago una pregunta, ¿no? Así polémica, porque la manera como él conteste, ciertamente habrá gente que pues no va a estar contento, ¿no? No podemos agradar a todos, las personas tienen opiniones diferentes, ¿no? Si contesto algo, pues habrá gente que no va a estar contento con mi respuesta. Pero el Señor, con su inteligencia suprema, Él no se deja vencer por eso y responde como tiene que responder. Y dice, claro, pues el primer mandamiento está en la ley, ese primer mandamiento del decálogo es que tenemos que amar a Dios y servirlo, pues sobre todas las cosas. Y Él añade, pues el segundo es semejante al primero, pues vas a amar al prójimo como amas a ti mismo.
Y luego Él va a preguntar. Entonces en ese momento Jesús de cierto modo va a provocar a los fariseos con una pregunta. ¿De quién es hijo el Mesías? El Cristo, ¿no? ¿Va a ser hijo de quién? Y ellos obviamente que conocen la ley dice, pues sí, el Cristo va a nacer de la descendencia de David, entonces va a decir, el Mesías, pues claro, el Cristo es hijo de David. La respuesta que da el Señor no es para decir que es mentira lo que dijo los fariseos, de que Él no era hijo de David, pues lo sabemos que todo lo que el Señor tiene de su naturaleza humana, Él la recibió pues de Nuestra Señora. Pues que en ella no hubo semilla masculina, ¿no? Que la fecundó. Entonces ella, todo lo que tiene de su naturaleza humana, la toma de Nuestra Señora ella misma. Y si ella es descendiente de David, pues el proceso de generación pues deja claro. Entonces él también lo es, descendiente de David. Pero aquí cuando el Señor dijo, él no es hijo de David, él quiere decir otra cosa. Es que con su venida al mundo, Él viene a instaurar un nuevo orden de cosas que es superior al primero. Es decir, Él es el Señor de David. ¿Verdad? El Señor obviamente como Dios, pero también esa nueva ley que viene del Nuevo Testamento es superior a la ley de primero, a la ley del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento vino como obviamente, como sabemos, como una preparación para ese nuevo y definitivo Testamento. Porque con la venida del Señor al mundo se instaura un tiempo de la gracia de Dios. En el Antiguo todo se resumía a la ley. Aquí les doy los mandamientos externos, pues todos tenéis que seguirlos. Aquí están. Y ahora, en el Nuevo Testamento, con la nueva ley, pues la religión no se resume en la sola práctica de mandamientos, de preceptos. Tienes que hacer eso, aquello, que no. Ahora sí tenemos que vivir en la gracia de Dios que nos fue dada en el bautismo. Y esa gracia de Dios, primero, ella nos hace capaces de observar los mandamientos de Dios con exactitud, pero también con su interioridad necesaria. Bueno, vean bien que el primer mandamiento y el segundo, que es semejante al primero, como dice el Señor, habla del amor. Amarás al Señor tu Dios y luego al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el amor. El amor que, pues sí, es un acto aquí de nuestra voluntad, ¿no? Que consiste en querer el bien del otro. Entonces es algo que nace de adentro. Nuestras obras exteriores son una expresión de nuestro interior, obviamente. Como dijo el Señor, pues un árbol malo no da buenos frutos, ¿no? La persona puede ser hipócrita, puede fingir ser lo que no es, pero la hipocresía es algo que se ve, que se manifiesta. Terminamos viendo, cuando la persona finge ser, ¿verdad? Lo que no es, eso es algo que se ve, no dura mucho tiempo. Nuestras obras exteriores de verdad manifiestan nuestro interior. Empezando del interior, entonces, el hombre es capaz de amar. El más pecador de todos los hombres, el más criminal de todos los hombres, es capaz de hacer un acto de bondad, ¿no? De hacer algo bueno, sí, hasta él es capaz de hacer. Pero el alma de aquel que está en estado de gracia, ella es capaz de amar como Dios ama. Porque la caridad es el amor mismo de Dios. ¿No? Dice en las Escrituras, sí, pues Dios es caridad, ¿no? Es lo que Él es. Es el amor propio de Dios. No es un amor humano, es el amor de Dios. Y nosotros cuando recibimos la gracia somos capaces de elevar cualquier acto de bondad que podríamos hacer por nuestra naturaleza a algo que es superior, que es sobrenatural, ¿no? Nos hace participantes de esa naturaleza de Dios, entonces de amar como Dios ama.
porque el alma de aquel que está en estado de gracia tiene Dios habitando ahí en su corazón. Entonces, cuando ella ama, ese amor es obra, no solamente de ella, pero es obra principalmente de Dios que está ahí. Es una obra superior, es una obra del amor mismo de Dios, de la caridad. Esa es la grandeza del tiempo del Nuevo Testamento que vivimos. Los antiguos querían recibir esa gracia que había sido perdida desde el pecado original, ¿verdad? Querían recibir, como dijo, ¿no? Muchos reyes y profetas querían ver lo que ustedes ven, pero no pueden ver, no pudieron. Nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, que somos bautizados, recibimos algo a más que los antiguos no habían recibido antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es grande, nos hace capaces de amar como Dios ama. Es realmente algo muy grande, ¿no? Pero hermanos, mientras estamos aquí en este mundo, sí podemos perder esa gracia. Podemos rechazarla y perderla, ¿verdad? Entonces aquí nuestro empeño, nuestro esfuerzo tendrá que ser realmente de no rechazar la gracia de Dios. La gracia es algo muy grande para que la rechacemos. Es lo que es necesario para que vayamos al cielo, ¿verdad? No rechacemos la gracia de Dios, tenemos que empeñar nuestro esfuerzo realmente en nuestras oraciones para conservar esa gracia del bautismo que recibimos, ¿no? Y ahí sí poder amar como Dios ama. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.